Hola, ¿qué tal? Tengan nuevamente una bienvenida a Alexagre Ingeniería. El tema de hoy va a ser optimización de redes con el típico problema de la ruta más corta. Entonces tenemos dos ciudades, una de origen y otra de destino. Y para ir de una ciudad a la otra, pues hay que atravesar una serie de ciudades que están conectadas entre sí. Y estas son las distancias que hay entre cada uno de los nodos de ciudades, están expresadas en kilómetros. Entonces el problema consiste en minimizar la distancia entre el origen y el destino. Entonces supongamos que vamos desde una ciudad del origen, desde el punto O hasta el punto F, a través de un automóvil, y pues cada uno de esos nodos es una ciudad, y cada uno de estos números pues es la distancia en kilómetros. Entonces vamos a Excel a resolverlo por medio del solver de Excel. Entonces, inicialmente aquí en nuestra hoja de Excel vamos a generar una tabla con cada una de las distancias, ¿sí? Vamos a llamarlo entonces una columna desde, la otra que llamaremos hasta y otra columna que llamaremos la distancia. Entonces desde vamos a poner cada uno de los nodos de inicio y el hasta pues cada una de las opciones según aquí como vemos la tabla. Entonces por ejemplo desde vamos a ver, tenemos el origen, el que es el origen, el O hasta A, ¿sí? Luego el origen hasta B y del origen hasta C, que son cada una de las tres opciones que tiene este nodo A, B y C. Y así hacemos sucesivamente con cada uno. Seguimos por ejemplo aquí con A, que tiene dos destinos, el B y el D. Bien, entonces aquí ya terminamos lo que es cada uno de los nodos, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, del nodo A tiene dos opciones, que es el B y el D. El nodo B tiene tres, que es el C, el D y el E. El C tiene solamente una opción, que es hasta el E. Y el D tiene hasta E y F. Y el último nodo, que es del E hasta F, ¿sí? Entonces acá aquí tenemos ya entonces cada uno de ellos. Y aquí vamos a poner la distancia que hay en cada uno de cada nodo. Vamos a aclarar que la distancia está entonces en kilómetros. Y vamos a poner aquí otra columna que vamos a llamar en ruta. Esta columna la vamos a llenar de ceros, porque esta va a ser la columna que va a iterar, que va a generar los cambios y son los que me va a asignar a mí cuáles son los nodos a escoger para la ruta más corta. ¿Listo? Entonces vamos a generar otra tabla entonces, ¿sí? Que vamos a llamar nodos. En esta columna entonces lo que vamos a poner es cada uno de los nodos, ¿sí? Los que tienen el A, el B. Aquí otra columna que vamos a llamarla flujo que sale y el otro flujo de entrada. Le vamos a decir de qué trata esto. Y hay otro que vamos a llamar flujo neto. Entonces vamos a resaltar acá entonces lo que es el nodo de origen y el nodo de destino. Entonces en la columna que dice flujo que sale vamos a poner el siguiente algoritmo. Vamos a decirle igual sumar puntos y este de aquí dice rango. Entonces el rango que vamos a elegir es la columna que dice desde. La vamos a fijar con F4, ¿sí? Para que quede quieta. Y luego en el criterio va a ser el nodo de origen, ¿sí? Lo vamos a dejar así, simple, ¿sí? Y el otro, el rango de suma, va a ser entonces el que dice en ruta. También la vamos a dejar fija con F4. Cerramos y le damos enter. Y en flujo que entra va a ser algo similar, pero esta vez vamos a decir sumar puntos y el rango es el que dice hasta. Entonces elegimos, aseguramos con F4. Entonces el nodo que vamos a elegir acá es solamente ¿sí? También. Y el rango de suma también va a ser la columna que dice en ruta. Y la fijamos también. Cerramos, le damos enter. Y el flujo neto va a ser
la resta entre este y este. Le damos Enter y arrastramos las fórmulas. Muy bien, entonces acá, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Entonces el sumar puntos sí es un condicional, ¿sí? Al que le estoy fijando que el criterio es el de acá. Por ejemplo, en el primer caso, que es el nodo, ¿sí? Le vamos a decir que sume solamente sume lo que hay en la columna en ruta, solo si lo que está aquí en desde sea igual a 0. Entonces cuando estén iterando, o sea, cuando tengamos esta suma, solamente va a sumar lo que tenga acá en 0, ¿sí? O sea, solamente me va a hacer esta suma, ¿sí? Igualmente con este de acá. Entonces dice, lo programamos, decimos que vamos a sumar solamente todo lo que tenga acá en A, pero solo si es igual a, ¿sí? Entonces acá por ejemplo tenemos 2A, entonces alguna de estas dos tiene que sumar, ¿sí? Solamente va a sumar lo que sea A. Lo mismo lo del flujo de entrada, ¿sí? Entonces aquí va a venir el criterio de lo que es el flujo neto. Entonces aquí hay una restricción. Esta restricción aquí es importante. Vamos a llenar la restricción de ruta. ¿Cuáles van a ser las restricciones entonces? ¿Sí? Entonces, vemos que solamente, por ejemplo, del origen, solamente debe haber un flujo que sale, ¿sí? Claro, porque el del origen solamente tiene 3 opciones y él debe escoger solamente una de esas opciones. Por lo tanto, el criterio aquí, el flujo neto, tiene que ser 1, porque debe haber solamente un flujo que sale. Los demás nodos, ¿cuál va a ser el flujo neto? Si a un nodo le llega un flujo, tiene que haber uno que sale. Por lo tanto, ese flujo neto tiene que ser igual a 0 en el resto de los nodos, ¿sí? Excepto el último. El último solamente le va a llegar un flujo, le va a entrar un flujo, más no le va a salir porque es el destino. Por lo tanto, él solamente necesito que tenga un flujo neto de -1. Es decir, que aquí en la columna flujo de entrada tenga un 1. Me tiene que dar un 1 aquí porque a ese F le debe llegar solamente 1 y no más, no debe salir más. Por lo tanto, este va a ser entonces las restricciones de ruta. Y este es el flujo neto que me da la resta de estos dos, ¿sí? Y procedemos entonces ahora a generar. Vamos al solver y resolvemos el asunto. Pero así antes lo que debemos hacer es generar la distancia total. ¿Cuál va a ser la distancia total? Va a ser la suma producto entre la distancia y los nodos que se elijan de acá según el solver, ¿sí? Entonces vamos a decir que esto es igual a la suma producto de esta matriz de distancia junto con la de ruta. Esto debe ser igual a kilómetros. Entonces con estas restricciones que le estoy diciendo aquí, ¿sí? Estoy diciendo a solver entonces que me ponga a iterar estas, o sea, que me asigne, que esta va a ser como una columna de un binario, ¿sí? Solamente me va a elegir una ruta de este nodo, una ruta de este de acá también, una ruta solamente del B y así sucesivamente, ¿sí? Con esto voy a garantizar que solamente se asigne uno. Y lo del 0, como dije anteriormente, pues garantizo de que a cada nodo que le llegue debe salir 1. Si a un nodo no le llega, pues tiene que dar 0, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos resuelve el solver. Entonces vamos aquí, datos, vamos al solver. Entonces aquí en los parámetros vamos a decir que vamos a minimizar las celdas C16, que es la distancia total, cambiando las celdas de variable en ruta, estas de acá. Sujeto a las restricciones, solamente va a ser un criterio de restricciones, en este caso ¿sí? El flujo neto debe ser igual. Ya dijimos por qué. Debe ser igual a la columna que dice restricciones de ruta. Muy bien. Aceptar. Escogemos acá el simplex. Damos resolver. Vemos que sí, solver encontró una solución. Vamos a analizarla entonces. Entonces la distancia total dice que es de 165 kilómetros. Entonces vemos si cumple con cada una de las restricciones. Miremos si está cumpliendo acá con estas de 1 y -1. Vamos a ver.
Desde el nodo de origen, sí, solamente hay un solo nodo, sí, que sale, o sea, debe tomar la ruta de O hasta A. Luego desde la A también tenemos la B, tenemos la C no se usa como vemos acá, el D y finalmente del D hasta el F y el E hasta F no se usa. Muy bien, entonces esa es la ruta más corta en este caso. Entonces, bien, volviendo aquí a la red, entonces obtuvimos el siguiente resultado, ¿sí? Entonces, desde el origen debe tomar hasta A, que es una distancia de 40 kilómetros, desde A hasta B, que son 10, de B hasta D, que son 55, y de D hasta F finalmente, que es 60, para una distancia total de 165 kilómetros. Este fue un ejemplo muy sencillo, pero pues vamos a hacer más adelante algunos más complejos. Y pues espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad. Y esto fue la ruta más corta. Hasta luego.